Ok, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 29 años de edad que acude por baja visual de 5 días de evolución, secundaria a un trauma ocular con un puño en el ojo derecho. La capacidad visual es de 20/200. En la cámara anterior únicamente se encuentra celularidad de 2 cruces y flare una cruz, el ojo izquierdo sin alteraciones. En la fundoscopía observamos una hemorragia subretiniana que involucra el centro foveal, aproximadamente de 8.5 áreas de disco, que se extiende más allá de la arcada temporal inferior, con unos cambios blanquecinos en su centro. En la tomografía de coherencia óptica macular observamos un grosor macular central de 597 micras, con base a una lesión hiperrefráctica subretiniana que corresponde a la hemorragia que vimos clínicamente, unos espacios quísticos intrarretinianos, y en el raster se observa justamente la pérdida de la desorganización de las capas externas. Ante los hallazgos de una hemorragia subretiniana extensa, se decidió la aplicación de RTPA intravitrio a dosis de 50 microgramos sobre 0.1 mililitros y con la consecuente aplicación de 0.5 mililitros de SF6 al 100%. Se dejó el paciente en posición boca abajo y al otro día se citó para valoración. A las 24 horas observamos la casi completa disolución y absorción de la hemorragia subretiniana, y observamos una fractura coroidea que involucra a nivel de la parafobia. A la semana se le solicitó una tomografía de coherencia óptica en la cual podemos observar un grosor macular central de 202 micras y justamente a nivel foveal observamos un colapso de la capa nuclear externa y pérdida de la capa de elipsoides y de la interdigitación con únicamente preservación de la membrana limitante externa. En el raster únicamente corroboramos la presencia de la fractura coroidea y de los cambios en las capas externas. A continuación pasaremos a la discusión a cargo de nuestros expertos para después cerrar nuestro caso. Muchas gracias, Malu. Excelente evolución de tu paciente. Tenía 5 días, ¿verdad? Del traumatismo. Sí, justamente 5 días cuando llegó. ¿Qué opinan, Memo? Lo cual es el punto más importante siempre recordar en las hemorragias subfoveales. El tiempo de evolución tiene que ser tratado pues casi como si fuera una urgencia, una de las pocas urgencias que a veces tenemos que tratar lo más pronto posible para evitar el deterioro tan importante como lo estamos viendo en tu caso, que de hecho, desde el principio que se ve el OCT se ve una desorganización, como bien lo mencionabas. Ahora, muy interesante que la afección a nivel de la línea elipsoidea, pero con un buen remanente de la limitante externa, es probable que este caso con el tiempo vayamos viendo algo de recuperación, entonces para que no te le despegues. Muchas felicidades, a mí me gustaron mucho las fotos que presentaste, el caso está muy, muy interesante. Quizá que yo quisiera preguntarle a los otros panelistas y preguntarte a ti, ¿por qué escogiste el SF6 puro? Ya no sé si lo dijiste o no lo escuché. ¿Qué cantidad de SF6 y por qué escogiste SF6? ¿No puede ser a veces difícil manejar el volumen del gas? ¿No tuviste que hacer paracentesis o hacen paracentesis? Sí, tuvimos que hacer paracentesis, ocupé 0.5 mililitros de SF6 al 100%. En la literatura solamente hablan que aproximadamente pues, se necesita un 40% de gas en la cavidad vítrea, entonces yo creo que SF6 puede ser un gas que sea de corta duración, que justamente nos puede ayudar únicamente al desplazamiento de la hemorragia para el tiempo que necesitamos. Entonces sí realicé paracentesis antes de realizar el neumodesplazamiento. Y creo, Alberto, también es un punto interesante porque para el uso de RTPA se utiliza de manera intravítrea, se ha utilizado subretiniano para tratar de hacer esta licuefacción del coágulo. Sin embargo, al aplicarlo intravítrea y colocar al paciente en posición boca abajo, pues posiblemente la dilución del RTPA se vaya también por gravedad hacia la parte anterior del ojo. Entonces, pero interesante que tuviste una respuesta muy favorable en tu caso. José Luis. Hola, Ma. Bueno, estuvo padre tu caso. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el periodo en el que todavía dices, este es candidato para hacer un neumodesplazamiento?
Tu paciente vino 5 días después, si hubiera llegado 7 días después, ¿lo hubieras tratado o no lo tratabas? Aquí la ventaja es que estás colocando el medicamento y eso te hace un análisis del medicamento. Y hay algunas publicaciones en las que después de cierto periodo de tiempo ya no hacen de neumodesplazamiento porque se ha visto histopatológicamente como prácticamente hay un arrancamiento del coágulo hacia los fotorreceptores cuando desplazas, ¿no? Entonces yo quería saber cuánto es tu tiempo en el que tú todavía valoras que es candidato para hacer un neumodesplazamiento apoyado con el RTPA. Según la literatura, 7 días. Okay. En 7 días se ven todos los cambios y después de los 7 días ya el paciente sería candidato por procedimiento, pero no neumodesplazamiento. Ok. Si no tuvieras el medicamento, ¿igual lo hubieras hecho con solamente el gas? Sí, sin problema. Obviamente, en estudios se ha reportado la misma capacidad visual a los 3 meses con ambos procedimientos, únicamente una recuperación visual más pronta con el RTPA, pero realmente los dos llegan al mismo fin. Okay. ¿Y aire en lugar de gas? ¿Mande? ¿Aire en lugar de gas? Aire en lugar de gas. Pues no Porque el medicamento te está ayudando a la lisis, ¿no? Y realmente ya el desplazamiento que vas a tener, pues ya se facilita con el gas que le pongas, ¿no? Entonces, porque el gas puro que le acabas de poner, pues igual iba a durarle 2, 3 semanas ahí dentro en la cavidad, ¿no? Si es un paciente, no recuerdo, ¿es fáquico? Sí, es fáquico. Ok, entonces riesgo de catarata, en fin, ¿no? Y aire, Pues no leí acerca de reportes con aire. Yo creo que se podría llegar a intentar, aunque la duración sería menos y dependiendo también del tiempo de evolución, porque ahorita a este paciente le fue bien al día, ¿no? Pero muchos pacientes tardan más días en que justamente se disuelva el coágulo y se desplace. Entonces, una buena burbuja de aire te duraría a lo mejor un par de días, 2, 3 días, ¿no? ujú. Ok, gracias. Pero lindo caso.